Hola a toda la comunidad NSCA Spain, yo soy Daniel Pereira, el director o el jefe de este canal de YouTube y muy feliz de ser el jefe en algo, ¿no? En el día a día. Bueno, en muchas cosas, para el que me conoce sabe que estoy metido en muchas historias por ahí. Pero bueno, hoy tenemos una nueva entrevista en el canal que se sale un poco de la rama habitual de entrenamiento, rendimiento deportivo, experiencias en el extranjero, olimpiadas y demás. Y yo creo que es una entrevista que tenemos hoy que os va a aportar muchísimas herramientas y como hablaba previamente con Evaristo, pues contenido de calidad, cosas que realmente vais a poder utilizar en vuestro día a día. Así que bueno, quiero darte la bienvenida, Evaristo Molina, bienvenido al canal de NSCA. Pues muchas gracias, Daniel, por darme esta oportunidad de poder compartir este mensaje con la comunidad de NSCA, que bueno, yo tengo que decir que yo también estoy certificado por la NSCA, en este caso hice el CPT, que era el Bien de ahí, bien curso de ahí. entrenador personal. Y bueno, o sea, la verdad que para mí siempre ha sido como una referencia, ¿no? Una institución de referencia de formación de calidad, y el hecho de poder estar compartiendo esto aquí en la comunidad, pues bueno, me da muchísima alegría, así que nada, gracias a ti por esta oportunidad. No, y para mí algo como tú, ¿no? O lo que te pasó a ti, yo también conocí NSCA hace mucho tiempo y la idea es lo que comentas, que este canal sea un lugar para tanto personas certificadas como no certificadas por NSCA, ¿sabes? Que vengan aquí a aprender, a querer llevarse alguna herramienta de trabajo para su día a día. Y bueno, ojalá acaben todos certificándose, por mí genial, porque encima les va a abrir un montón de puertas de trabajo. Eso. Pero bueno, hoy hemos venido a hablar de ti y a que nos cuentes cosas, ¿no? Entonces, bueno, para el que no conozca a Evaristo, Evaristo es licenciado en Ciencias del Deporte y actualmente, si no me equivoco, corrígeme, estás como director, por un lado, de Emprendedor Fitness y por otro Eso, lado eres cofundador de la Academia de Entrenadores Online. eso. Ahora luego hablaremos un poquito de estos proyectos, ¿no? Y bueno, hoy pues vamos a hablar sobre todo del aspecto de los negocios dentro del entrenamiento personal y ya no entrenamiento personal, porque también en el alto rendimiento hay negocios y uno se tiene que saber vender o mostrarse al mercado, ¿no? Entonces, todas las cosas que vamos a hablar hoy aquí os van a servir para muchísimos ámbitos de vuestra vida, incluso yo te diría que extrapolable a otras áreas, ¿verdad? Seguro que sí, o sea, Entonces, dime. que se puede aplicar para todo, así que bueno, luego ya cada uno sacará sus propias conclusiones. Pues, y bueno, siempre cuando tengo aquí a mis invitados, ¿no? Les suelo preguntar un poco cómo han terminado donde están hoy, porque tenemos gente que está ahora trabajando en China, gente que está en Argentina, gente que viaja por el mundo. Y digo, bueno, ¿cómo un licenciado en ciencias del deporte acabó aconsejando, enseñando y ayudando a entrenadores en el ámbito más del negocio? Pues en este caso, además siempre lo comento igual, fue como por propia necesidad, ¿no? Yo soy muy, o sea, muy fan de ser autodidacta, ¿no? De querer formarse, de querer aprender, es decir, entiendo que hay que tener la formación reglada porque es imprescindible en muchos aspectos y porque establece un estándar que para mí es importante que haya en una industria, pero también entiendo, pues bueno, que hay que buscar de formarse y de ampliar los conocimientos que tiene una persona, ¿no? Entonces, digamos que básicamente, pues bueno, a mí me gustó mucho el tema del entrenamiento personal durante la carrera. De hecho, yo hice NSCA, lo hice antes de terminar la carrera, o sea, un Ah, año, lo muy hice en bien. 2013 y yo creo que terminé la carrera ese mismo año o en enero del año siguiente, porque era como, bueno, quiero ponerme en serio con esto del mundo del entrenamiento personal, ¿no? Y bueno, empecé trabajando en un centro en España, en este caso en Elche, y pues pasé ahí varios años, la verdad que a nivel técnico pues súper contento, me enseñaban un montón de cosas, sabía muy bien cómo tratar a los clientes, aprendí como todos los aspectos técnicos de la profesión, pero es verdad que me daban los clientes, a mí me facilitaban muchísimo la vida. ¿Qué pasó? Que yo soy una persona bastante emprendedora y quería montármelo por mi cuenta, era yo quiero pues tener mi propio negocio, trabajar sin tener que tener un jefe, y en este caso mi pareja estaba en Estados Unidos y digo, bueno, Estados Unidos, tierra de las oportunidades, yo ya sé que en el mundo del entrenamiento personal me va bien, pues me voy a ir allí, seguro que va a ir de cine. Y bueno, ahí fue como el choque de realidad de, sí, sí, sabes muy bien lo que haces, sabes muy bien hacer tu trabajo, pero no tienes ni idea de cómo captar clientes, de cómo vender, de cómo fijar el precio de tus servicios, de cómo hacer que la gente te conozca, de cómo introducirte en este caso en un mercado como el del fitness en Estados Unidos, que es un mercado que está mucho más avanzado de lo que está en España. Y fue tal choque de realidad y tal choque de decir, o sea, no tengo ni idea de por dónde empezar. O sea, no es que
no estaba llevando a cabo un plan, es que no tenía ni idea de por dónde empezar. Y esa necesidad fue como, vale, perfecto, me he encontrado con este problema, la solución, formación, es decir, voy a buscar a las mejores personas en esto para que me ayuden. Y bueno, o sea, el cambio en cuestión de meses fue tan grande en el negocio que yo dije, bueno, esto, si a mí me ha ayudado de esta forma, estoy seguro de que hay mucha gente que está en esta situación. Y fue como sumergiéndome cada vez más en todo esto y ahora pues básicamente he convertido esa transformación que yo sufrí en la que yo ayudo a otras personas a conseguirla, porque creo que es una necesidad como súper grande en el mundo del fitness, es decir, creo que tenemos formación de sobra y somos súper profesionales, pero nos cuesta esa parte de que la gente valore nuestro trabajo, que nos conozca, que podamos vivir bien de nuestra profesión, porque eso muchas veces tenemos una profesión en la que hemos dedicado muchos años y hemos invertido mucho dinero para formarnos y luego hay entrenadores que les cuesta llegar a final de mes o que les cuesta que los clientes compren sus servicios y es como, tío, con la formación que tienes, esto no debería de ser un problema, ¿no? Entonces, yo digamos que enseño toda esa parte menos técnica y más de habilidades de negocio que te ayuda a que tú puedas exprimir al máximo pues ese conocimiento que tienes. No, y completamente de acuerdo, porque me acuerdo una frase que me dijeron cuando estuve en Argentina, que dice, bueno, si tú quieres ser rico, no seas entrenador. Y yo dije, ¿y por qué no? Y dice, luego te fijas en entrenadores personales de éxito en Estados Unidos, y bueno, uno con el que estoy hablando hace poquito era Nick Tuminello, y cuando ves un poco el día a día de Nick, dices, pues se puede llegar ahí. Simplemente que hace falta otro enfoque distinto. Y otra cosa de las que has mencionado que me parece muy interesante es que a veces vemos que las personas que mayor dominan esa exposición o esa comunicación con el público, captan más clientes, muchas veces no son las personas con la titulación de licenciado en ciencias de deporte o algunas afines relacionadas con el deporte, ¿no? Entonces, se genera también esa envidia de yo tengo la titulación y no tengo trabajo y esta persona se desempeña mejor a nivel social y está acatándome todos los clientes, ¿no? Y yo creo que eso es algo que tenemos que mejorar, porque yo no sé tú, pero en la carrera yo no tuve ninguna asignatura que me dijera, Nani, te damos 3 consignas para que cuando te demos el título el lunes, el martes, puedas intentar defenderte en la calle. Eso es. O sea, yo creo que la carrera está muy enfocada para darte las habilidades que necesitas para poder desempeñar el trabajo, pero que tú seas bueno haciendo un trabajo, como siempre comento, no quiere decir que seas bueno teniendo un negocio o que seas bueno, en este caso, viviendo bien de este negocio. Y para mí que sí que es un claro ejemplo, en Estados Unidos esta parte sí que está más avanzada, porque vemos profesionales como por ejemplo puede ser el caso de Brett Contreras, Nick Tuminello, o sea, todas estas personas que son buenas en su profesión, pero también han entendido que parte de esa profesión es también ser capaces de generar un negocio que les permita, primero, que les permita conectar con las personas. Segundo, que les permita transmitirles oye, el entrenamiento es mucho más que venir aquí a sufrir o a quemar calorías que no quieres, o sino que es una forma de vida, es una forma de incorporar algo que es importante para ti y transmitir ese mensaje para que le llegue a las personas. Creo que en Estados Unidos hay una parte de personas que lo han entendido muy bien y que además tienen formación y obviamente, pues, ¿qué provoca esto? Que esas personas, el reconocimiento que consiguen, la capacidad de generar ingresos, el tipo de negocio que tienen, va mucho más allá de lo que muchos de nosotros podemos imaginar. ¿Por qué? Porque han entendido que no vale solo con esa parte técnica, sino que hay que tener también esa parte de cómo conectar con las personas y hacerles entender el valor que tiene en este caso el servicio. No, tal cual. Y un entrenador o un preparador físico, ¿no? Que entra y dice, ostras, estoy escuchando a Evaristo y me veo completamente, ¿no? en sintonía con sus palabras. Yo tengo 2 másters, la carrera, estoy para mi PhD y luego estoy entrenando solo a 3 clientes porque no soy capaz de conseguir más, ¿no? ¿Por dónde puede empezar él a formarse o dónde puede encontrar recursos para arrancar o qué le recomiendas que haga en esa situación? Sí, o sea, para mí hay un modelo que siempre explico, ¿vale? Que para mí es el modelo de la T, ¿vale? El modelo de la T es como yo distribuiría, digamos, el conocimiento que un profesional tiene que tener. Entonces, a día de hoy, en el siglo XXI, tú tienes que ser como muy bueno en algo, ¿vale? Es decir, la parte de la T vertical es como muy larga y profunda, pues tú tienes que tener un conocimiento muy profundo sobre un tema, en este caso el entrenamiento, la nutrición, la fisioterapia,
depende de lo especialista que seas, a lo mejor solo el entrenamiento de fuerza, solo el entrenamiento de velocidad, lo que sea, pero tienes que ser como tener muchísimo conocimiento de eso. Por regla general, la mayoría de los profesionales del ejercicio físico ese conocimiento lo tienen, pero nos falta como la parte de arriba de la tela, la parte horizontal, que son lo que yo denomino las habilidades transversales, que son parte habilidades personales, es decir, que tú te comuniques bien, que tengas empatía, es decir, que seas capaz de entender a los demás y de conectar con ellos, que tengas habilidades de liderazgo, porque si quieres tener un negocio tienes que también ser capaz de liderar un equipo. Y luego está la parte de habilidades empresariales, que es decir, que sepas hacer marketing, que sepas hacer publicidad, que sepas cómo construir tu marca personal, que sepas cómo vender, cómo ponerle precio a tus servicios. Entonces, esta parte de arriba de la T es como, no es tan profunda, pero es más ancha, es decir, necesito conocer un poquito de todo, no ser experto, pero por lo menos saber desenvolverme, ¿no? Entonces, mi recomendación para gente que está como que no tiene ni idea de que esta parte de la T existe o de que ese modelo de conocimiento existe, bueno, vamos a empezar viendo cuáles son las mayores lagunas que yo tengo. Por ejemplo, me cuesta mucho comunicarme, me cuesta mucho conseguir clientes, ¿vale? Pues me voy a formar sobre marketing, me cuesta mucho que gente me conozca, ¿vale? Pues voy a aprender un poco de publicidad, ¿vale? Y creo que para empezar con cualquier libro relacionado de este tema ya sería como suficiente para empezar a coger ese conocimiento. Luego, a medida que cada uno va profundizando, pues digamos que ya una cosa te va llevando a la otra, ¿no? Pero en líneas generales, con una formación básica de esos aspectos, mejoraría mucho la condición que tiene prácticamente cualquier entrenador. Sí, en eso estoy completamente de acuerdo, Nessa. No había escuchado la teoría, pero es cierto y una anécdota personal, el hecho de trabajar en trabajos diferentes al tuyo de entrenador personal o de preparador físico hace que adquieras habilidades sociales diferentes. A mí, por ejemplo, de mi familia toda emprendedora y demás, me ha tocado aprender a vender desde muy pequeñito. De mi época en los barcos de crucero he tenido que aprender idiomas, he tenido que organizar grupos de más de 20 personas y no había ni un español. Es más, han habido épocas del año en el contrato del barco donde éramos 17 nacionalidades diferentes en 21 personas en el equipo. Así que todas esas habilidades te van sumando, no te das cuenta hasta que un día te plantas con tu negocio y dices, pues esto que lo aprendí de aquí de los barcos me sirve. Eso. Esto que le aprendí, esa T, ¿no? Transversal, que vas acaparando cosas de otros rubros. Y a mí personalmente eso me ayudó mucho, ¿no? Y te quería hacer una pregunta, porque justo me lo has mencionado, lo del marketing, lo de comunicar, pero tal vez la gente solo se esté quedando ahí, ¿no? Porque sí que vemos que la gente genera mucho contenido en redes sociales, pues bueno, a algunos les da por ser más creativos con el contenido, otros traducen artículos, bueno, hay un poco de todo, ¿no? En ese popurrí. Pero muchos se quedan solo ahí y tal vez pierden o no trabajan esa capacidad de cuando esa persona genera interés y te escribe por privado o te pide quedar para ver tu negocio o te pide una primera cita para conocerte y ponerte a trabajar, ¿no? Eso. ¿Piensas que esa parte también habría que darle un poquito de forma de trabajarla? Sí, o sea, para mí como un negocio tiene como 6 pilares, ¿no? Es decir, ahora es verdad que el tema del marketing se está poniendo, digamos, más de moda. O sea, el marketing mal entendido, porque, o sea, si nosotros entendemos bien lo que es el marketing, básicamente es crear relaciones con personas que todavía no te conocen para que, aumentando su confianza, puedan llegar a convertirse en clientes, ¿no? Yo siempre lo digo que tú le vas a comprar a una persona en la que la conoces, que te gusta lo que hace y que además confías en ella, ¿no? Si se cumplen estos 3 factores, pues la venta es un trámite, ¿no? Pero fuera de que el marketing sea una parte muy importante en la que fallan muchos profesionales, se nos olvidan otros pilares, como por ejemplo la publicidad, que es cómo conseguimos que la persona tenga un primer contacto con nosotros. Es decir, uno de los problemas que tienen muchos entrenadores es que no son visibles. Es decir, si a ti no te ve nadie, por muy bueno que sea tu mensaje y por muy buen profesional que seas, pues eres un predicador en el desierto, ¿no? Que es como yo lo llamo. Estás ahí pegando voces, pero no te va a escuchar nadie. Luego también tenemos la parte de las ventas, ¿no? La parte en la que, vale, la persona ya te ha escrito, pero a esa persona todavía no te ha comprado, ¿no? Todavía no se ha convertido en cliente. Entonces, ¿cómo se gestiona ese proceso de venta? ¿Cómo conseguimos que la persona nos pague lo que vale nuestro servicio y que además esté contenta pagándonos por esto? ¿Cómo se hace una presentación de venta correcta, ¿no? Porque muchos entrenadores, la forma de venta es, bueno, ven, prueba un día y si te gusta, seguimos. No te quería interrumpir, pero te quería decir eso, ¿no? Que parece que nos da miedo vender nuestro trabajo y luego nos quejamos porque no nos pagan lo suficiente. Entonces,
o una cosa o la otra. Muchas veces ocurre que uno, o por lo menos por mi experiencia y por lo que veo, que uno se pone serio con sus precios y con sus tarifas cuando ya tiene una base de clientes y dices, si no, dices, bueno, lo voy a poner barato, me aseguro esto y luego subo el precio, que tal vez es una estrategia positiva, pero luego te quedas con una masa de gente que te está pagando por debajo de lo que te mereces y luego 2 o 3 clientes que te pagan lo que te mereces. Estás perdiendo dinero de todas formas ahí. Eso es. Y pasa esto, ¿no? Pasa que como no entendemos, como tú has dicho, este proceso de venta, pues como, bueno, me conformo con lo que me paguen o me conformo con esta situación porque como que esto va a solucionar el problema, ¿no? Y aquí pasa el siguiente problema que siempre tienen los entrenadores, que el primero es no tengo clientes y el siguiente es tengo tantos clientes que no tengo tiempo ni para mí y encima tú no estoy generando los suficientes ingresos porque has atraído a esos clientes por precio en lugar de atraerlos por valor, ¿no? En lugar de atraerlos porque realmente pues tiene algo diferente de lo que ofrece el mercado o tiene, digamos, un valor o una forma de hacerlo que no tienen otros entrenadores, ¿no? Entonces, esa sería como la parte más de front office del negocio, que es la publicidad, el marketing y la venta, pero luego también tenemos la parte interna, ¿no? Uno de los pilares ahí internos sería la finanza, es decir, cómo se gestiona el dinero que hay en el negocio y cómo se separa eso de tu negocio, en este caso, de tus cuentas personales. Porque es como tu negocio es una cosa, tú eres otra y el negocio, para mí, es un ser vivo que tiene que ser capaz de funcionar sin que tú le metas el dinero de tu bolsillo al mismo, ¿no? O sea, yo siempre muchas veces digo que los negocios son como un monstruo que se va comiendo ese dinero que tú tienes porque no es capaz de funcionar por sí mismo. Pues esa parte hay que controlarla, la parte de la organización interna, es decir, cómo se hacen las cosas en tu negocio, cómo se atiende al cliente, cómo se le dan las sesiones, cómo se le da el feedback, cómo se le da de alta, cómo se le da de baja, cómo se le informa de las cosas, cómo nos comunicamos con él. Entonces, para mí, cuando hablo de negocio, hablo como de todos estos pilares, de tener ese conocimiento de ellos y sobre todo de que tu negocio te represente a ti, ¿vale? Porque muchas veces, no, yo soy de esta manera y hago las cosas de esta forma, perfecto, pero cuando tu negocio crezca un poco más allá de ti, ¿cómo se va a trasladar esos valores, esa forma de hacer las cosas a las personas que están dentro del mismo, ¿no? Y esa parte es como es, digamos, el segundo paso a la hora de montar un negocio, no la vemos, pero hay que estar preparado para ella y ser capaz de transmitirlo, ¿no? Y creo que también es un punto importante que no nos cuenta y para el que hay que estar preparado. No la ves hasta que te tropiezas con ella. Eso. Porque tengo un par de amigos, tanto en España como allí en Argentina, en mi etapa allí, que bueno, se crea el negocio, se invierte cierta cantidad de dinero en el negocio, que bueno, todos sabemos que salvo que hayas tenido un buen pasar en tu vida, te cuesta juntar esos ahorros para invertirlos en tu proyecto personal. Entonces, montas el proyecto con toda la ilusión, solo o con amigos, y resulta que cuando montas el proyecto y ya está el gimnasio montado con los kilos dentro, dices, bueno, ¿y cómo atendemos a la gente? Eso. ¿No? Y bueno, ¿y cómo vamos a gestionar esto? ¿De quién se va a encargar de dar las altas, de dar las bajas? ¿Cómo va a ser el proceso de, no sé, o qué modelo de negocio es? ¿Si va a ser a lo masivo, tipo low cost, o vamos a buscar algo más individualizado? Y a veces le metemos mucha pasión en lo que hacemos y no nos preguntamos primero cómo lo vamos a hacer, ¿no? Esa visión o esa estrategia. No sé qué opinas con respecto a Sí, eso. o sea, totalmente de acuerdo contigo. Es decir, yo hay una frase que repito mucho y es que si el negocio no tiene buena pinta en el Excel, lo mejor es que no lo hablan, ¿no? Es decir, para mí un negocio o sea, hay muchos apartados, pero uno de ellos principalmente son los números y tú tienes que saber, pues, cómo vas a gestionar el negocio desde a nivel de ingresos, a nivel de cantidad de clientes, a nivel de cuántas personas vas a necesitar para ofrecerle el servicio a estas personas. Y es normal que cuando nosotros estamos empezando no pensamos en esto porque no es un problema inicial del negocio. Pero si tú vas a abrir un centro, ¿vale? Vamos a poner típico centro que hable cualquier entrenador que va a invertir entre 50 y 100.000 euros, es decir, es mucho dinero, ¿vale? Es una inversión grande para que tú no hayas reflexionado previamente sobre todos estos apartados. ¿Y qué pasa? Que luego lo abrimos y es como, bueno, ahora ya que estoy aquí, ya que lo tengo abierto, ahora cómo entra la gente por aquí, cómo se le atiende, qué servicio le voy a ofrecer a la gente, cómo los voy a ayudar. Todo esto no está claro. Lo que tú tienes claro es que tú vas a entrenar gente y que cualquiera que venga, que quiera entrenar, va dentro, ¿no? Pero hay muchos aspectos que tenemos que preguntarnos antes ni siquiera de abrir las puertas del negocio. Yo creo que hace años cometer ese tipo de errores era más normal, ¿no? Porque no había
decir, lo poco que puedes encontrar tal vez de estas temáticas estaba en inglés, no habían profesionales como tú ahora de habla hispana que te pudieran asesorar o te pudieran un poco aconsejar. Entonces sí, uno se equivocaba y luego el amigo se equivocaba también porque no se explicaban nada. Pero yo creo que en la época en la que estamos ahora con tanta información y tanto especialista en muchos nichos, yo creo que es fundamental asesorarse, porque es que yo tengo la experiencia de allí, ¿no? No se tenía pensado ni incluso ni el coste de la luz o la inflación, y son un montón de cosas que de repente se come tu pequeña ganancia. Y ahora Eso. ni te cuento el que, bueno, al final la pandemia hasta negocios estables se los ha acabado cargando, ¿no? Es una situación muy compleja, pero yo conozco un caso que se dio que no pudo abrir 2 meses, no llegaron a ser 2 meses, era un mes y medio, y al final le fue bastante mal y tuvo que cerrar. Entonces, ¿por qué? No tenían ni siquiera un fondo de emergencia, no tenían Eso. un plan B. Entonces te pilla así y claro, estás a un mes o a una nómina de cerrar el chiringuito. Yo creo que asociándose o contratando a personas de tu perfil, ¿no? Yo creo que esas cosas se pueden llegar a evitar o por lo menos se puede plantear una estrategia y ver si funciona, si sales del paso cuando llega a esa situación. Sí, o sea, yo creo o sea, fuera de que sea yo o cualquier otro profesional, o sea, creo que esta formación hay que tenerla, ¿vale? Igual que tú no se te ocurre entrenar a alguien, por ejemplo, que tenga una lesión, si tú no tienes formación sobre cómo gestionar esa lesión, o si una persona tiene una enfermedad, o sea, tú no la entrenas sin saber cómo va a influir el entrenamiento, por ejemplo, de fuerza en la enfermedad que tiene esta persona, es decir, te formas sobre ello. Pues con el negocio pasa exactamente lo mismo, es decir, si tú no tienes un conocimiento mínimo de estos pilares que hemos comentado, de cómo se gestionan las finanzas, cómo se organiza el negocio por dentro, cómo se vende, cómo conseguimos llegar a las personas, pues es que obviamente lo que tienes que entender es que cuando tú abres un negocio ya no eres solo entrenador, eres gestor del negocio, ¿vale? Ese título te lo pongas tú o no te lo pongas, es El de algo que viene LinkedIn, contigo y tienes que estar preparado para él, eso, ¿eh? el CEO de LinkedIn. Eso es. Hay que ponerse las siglas, pero hay que echarse también toda la responsabilidad al hombro, ¿no? Eso es, o sea, es decir, yo muchas veces veo que sí, que nos gusta mucho como los títulos, es decir, todos queremos la formación y la formación es importante, pero hay un título muy importante que es el de hacerte responsable de lo que estás haciendo. Y hacerse responsable significa que si tú vas a abrir un negocio, vas a montártelo por tu cuenta, a lo mejor no es ni abrir un negocio, sino simplemente tú como entrenador a tratar de vivir de ello, necesitas responsabilizarte de todos esos apartados que hemos comentado. Y yo sé, ¿no? Que es que en la universidad no me han enseñado, es que esta formación nadie me ha dicho que la necesitaba, ya, pero eso puedes o poner el problema fuera, o poner el problema en que nadie te lo ha dicho, en que no te lo han enseñado, o puedes decir, no, tomar como responsabilidad de esa situación y decir, no, yo tengo que aprender a hacer esto porque eso está mi futuro y el bienestar de mi negocio y por ende el bienestar de mi familia y de todo lo que yo voy a ir creando depende de que yo tenga también estas habilidades, ¿no? Y muchas veces no le damos la importancia que tiene y no asumimos la responsabilidad, que eso es lo importante, que nosotros tenemos en esos apartados. Y yo creo que el que nos esté escuchando dirá, ¿cuántas cosas? Es decir, ¿por dónde empiezo? ¿No? Estamos hablando de marketing, de modelos de negocio, de estrategias de venta, de cómo atender al cliente y al final nos damos cuenta de que no es tan fácil, que hay que echarle sus horas, hay que trabajar y yo creo que también, o por lo menos es lo que hago yo, también apoyarte en otros profesionales, ¿no? Si tú crees que no eres bueno, que no te gusta o que aunque te guste no le puedes dedicar el tiempo que quieras porque el negocio te está absorbiendo en otras partes, yo creo que el trabajo en equipo en este caso también tiene que ser importante, ¿no? Se puede contar con profesionales especialistas en marketing, en gestión de negocios, ¿no? Eso es, o sea, para mí una parte como súper importante también es que esto está pasando mucho, sobre todo en el mundo online, si quieres ahora profundizamos un poco sobre ello, y es que hay ciertos entrenadores que están dejando, es decir, si tú te dedicas al entrenamiento es porque a ti te apasiona el mundo del entrenamiento y tú lo que quieres es ayudar a la persona a perder peso, mejorar su condición física, aumentar su rendimiento, lo que sea. ¿Qué pasa? Que cuando empiezas a entender cómo va el negocio, empiezas a ver como todas esas otras tareas que no estabas haciendo que tienes que hacer, como por ejemplo la parte de marketing, la parte de publicidad, todo esto. Y montan modelos de negocio en los que ellos dejan de ser entrenadores para convertirse en los chicos de marketing, los chicos de la publicidad, los chicos del copy, lo que sea. Entonces, si tú
quieres, digamos, dedicarte al mundo del entrenamiento, tienes que montar un modelo de negocio que te permita esto, ¿vale? Y teniendo claro eso, si tú sabes que hay aspectos que los conoces, pero que no te da el tiempo, que prefieres estar, yo lo llamo la zona de genialidad, ¿no? Ese punto en el que tú te encuentras súper a gusto con lo que estás haciendo, pues todas esas tareas se pueden delegar, se pueden subcontratar, puedes ver qué profesionales van a ser capaces de ofrecerte un servicio que te ayude en este aspecto y lo que hace esto, acelera el proceso, ¿no? Porque, o sea, tú puedes ser el hombre orquesta durante 1 o 2 años, pero ese hombre orquesta al final acaba, como yo digo, loco de estar tratando de tocar todos los instrumentos y de no ver que el negocio se mueva del sitio en el que está. No, y es que te cuesta mucho más avanzar. Eso. No puedes escalar nada si no delegas. Yo incluso también me veo a veces que me veo saturado y por suerte tengo a mi cuñada que me echa una mano con todo el tema redes sociales, que ella se dedica a eso. Pero bueno, aún así te das cuenta de que no siempre pasa, pero hay momentos del mes donde dices, madre mía, ¿cómo ha crecido esto tan rápido? Y momentos del mes más tranquilos. Pero en esos momentos donde crece, si pudiera, tendría aquí a 8 personas conmigo, ¿no? Moviendo todo lo que hace falta, pero es complejo en ese sentido y también en qué momento también saber delegar o invertir en otros profesionales, porque no siempre ves el retorno de vuelta y no, yo creo que no hay que ver eso como un gasto, sino como una inversión que volverá más adelante en el tiempo. Eso, o sea, yo estoy contigo, es decir, tú cuando contratas a un profesional, digamos que está asumiendo en ese momento un coste que tú no, quizá no estés preparado, pero que a largo plazo se va a convertir en un beneficio para el negocio porque te va a permitir llegar a más personas, vender más servicios, ayudar mejor a tus clientes actuales, lo que sea. Pero dicho eso, ¿no? Yo siempre, porque esta pregunta es muy común, ¿no? ¿Cuándo contrato? ¿Cuándo meto a la primera persona en el equipo? ¿Contrato a un nuevo entrenador? Y yo digo, hay una regla de oro que es contrata cuando duela. Cuando tú ya te encuentras en una situación que dices, madre mía, estoy liando una aquí, súper buena, pero no me da la vida, vale, ahora es momento de meter a esa primera persona. Porque si no has llegado a ese punto, hay muchos aspectos como que te ha ido dejando por el camino, ¿no? Yo sí que soy mucho de, tú tienes que saber cómo funciona todo para valorar también y para saber pedirle a la persona que vas a contratar lo que tú quieres que esta persona haga, ¿no? Porque muchas veces metemos a personas y la persona está así como diciendo, ¿y qué hago? ¿Y qué es, no? ¿Y qué tengo? ¿Y qué esperas de mí? Y es como todo esto también tiene que estar bien planificado y eso parte de que tú hayas ido tocando todos esos puntos previamente. Pero una vez que llegas a ese punto, yo lo que tengo claro es que tu negocio no va a avanzar si tú no eres capaz de delegar de forma efectiva en gente que entre en el equipo, freelancer, otros profesionales, otras compañías, pero, o sea, tu negocio tiene que crecer más allá de ti si quieres que realmente, pues, que tenga un impacto grande. No, es sin duda. Y además, yo gracias al equipo de NSCA que puedo ver todas esas cosas de mucho más cerca, no ver cómo funcionan todos esos procesos. Decía de mi cuñada, porque cuando empecé a meterme yo solo, veía los funnels de venta, el copywriting, el no sé qué, no sé cuántos. Empiezas a ver libros, webinars, esto y dices, nah, esto es imposible abarcarlo solo. Y puedes Eso entender de qué va el tema, porque no me gusta sentirme ignorante y por eso lo hago, es. Sí, pero no puedes ser bueno en todo eso, al igual que no no, puedes ser bueno en todas las ramas de entrenamiento, ni abordar entrenamiento, kinesiología, fisio, nutrición, es imposible. eso. Y bueno, quería también, para ir cerrando, ¿dónde encuentran los entrenadores recursos para seguir formándose de esto? Porque tienes ahí un cuadro atrás tuyo que justo yo me lo compré estando en Argentina. Mi amigo Guido Ferrari me dijo, hostia, esto tiene muy buena pinta. Y en castellano hay muy poco de esto, ¿no? Así que, ¿cómo te decidiste a hacer ese proyectito que tienes ahí detrás? Pues, o sea, como te he comentado inicialmente, Dani, fue fruto de que precisamente cuando estaba en Estados Unidos yo busqué todo este tipo de información. ¿Cómo se monta un negocio? ¿Cómo se captan clientes? ¿Cómo consigo que mi negocio funcione correctamente? Y era como todo estaba en inglés, pero absolutamente todo. No había nada en español que fuese como específico para entrenadores. Y luego pasaba otra cosa y era como que yo lo veía todo por separado, es decir, había profesionales que me hablaban de marketing, profesionales que me hablaban de publicidad, profesionales que me hablaban de venta y es como, o sea, si yo soy entrenador, yo lo que quiero es saber cómo se monta un negocio con todo su, ¿no? Como con todo su apartado. Entonces, una de las cosas que yo intenté en este caso en el libro, ¿vale? Fue cómo conectar ese conocimiento de forma lo más práctica posible, que es tú como entrenador
qué tienes que hacer para vivir bien de tu profesión o para tener un negocio que funcione correctamente. Y fue lo que traté de trasladar en el libro. Y bueno, ya aprovechando que estamos aquí para comentarlo, ese lo monté en su día con el tema del entrenamiento personal, porque creo que no había conocimiento en este tema. Y ahora, con lo que hemos dicho de que, pues bueno, estamos llevando a cabo el proyecto de la Academia de Entrenadores Online, va a salir como otro libro, en este caso para gente que quiera dedicarse al mundo del entrenamiento online. ¿Por qué? Porque está pasando exactamente lo mismo, ¿no? O sea, me estoy queriendo meter en el mundo del entrenamiento online, pero no sé cómo empezar. Me hablan de funnel, me hablan de retargeting, me hablan de millones de palabras que no son ni necesarias que las controle para tener un negocio que funcione, y a mí me gusta como pues tener algo que sirva como de guía, que es cuando estoy perdido, vale, aquí tengo una guía de lo que tengo que hacer, de cómo tengo que ir construyendo mi negocio, de qué pasos tengo que dar, que eso para mí es muy importante. Y a mí que me aporten claridad en ese tema, yo en su día la busqué y agradecí muchísimo cuando la fui encontrando. Y hoy pues espero ser yo esa persona que pueda dar esta guía para esas personas que quieren hacerlo. Bueno, yo el libro me lo leí y te lo digo, totalmente lo recomiendo y creo que está en Amazon. Yo pondré el enlace en la descripción para el que quiera entrar, que hay un montón de opiniones, por si no te convence lo que te estamos contando aquí, que leas lo que cuentan los desconocidos en Amazon. Y bueno, ¿cuándo sale el siguiente? Si todo va bien, a final de año, para diciembre, va a estar disponible. O Pues sea, estoy ya me perfilando los parece últimos súper aspectos. interesante porque desde hace muchísimo tiempo se, entre comillas, demonizaba el entrenamiento online y no ha sido hasta la pandemia que tal vez como entrenadores también hemos mejorado, hemos dado un upgrade al servicio que ofrecíamos a distancia, ¿no? Antes tal vez decíamos, bueno, te armo una plan y te la mando y te apañas, y ahora ya vemos gente con su cámara, incluso haciendo un 1-1, pero a 600, 800 o 1000 kilómetros de distancia. Y se van modernizando ese tipo de entrenamientos. Obviamente yo soy de los que piensa que el estar de manera presencial es insustituible, pero es otro modelo que funciona, hay gente que se adapta muy bien y yo creo que ese libro voy a tener que esperar entonces a diciembre, si va todo bien, para poder leerlo. Sí, o sea, precisamente es lo que tú has dicho, ¿no, Dani? Que creo que como que se estaba demonizando en el sentido de no, no es lo mismo, no, obviamente no es lo mismo. O sea, el entrenamiento personal presencial es una cosa y el entrenamiento online es otra. Y el entrenamiento personal presencial tiene unas ventajas y el entrenamiento online tiene otras, ¿no? Pero está demostrado, ¿vale? Que es un mecanismo, un medio efectivo para ayudar a personas, pues bueno, en este caso, pues que quieran perder peso, personas que quieren incluso mejorar su rendimiento. Es decir, hay diferentes aspectos, ¿vale? Que se pueden trabajar a nivel online. Y como profesionales, yo lo que quiero comentar aquí es que es otra alternativa más. Es decir, nosotros hasta el día de hoy era como los profesionales del ejercicio físico, teníamos dos alternativas claras. Una era ser entrenador personal, la otra tener tu centro. Y luego está la parte de rendimiento, pero que a la que pocas personas normalmente pueden acceder. Pero digamos que el entrenamiento online no se consideraba como una vía de negocio rentable o de la que se pudiese vivir. A día de hoy, después de la pandemia, hemos visto que sí, aunque nosotros ya llevamos como mucho más tiempo hablando de esto, pero es lo que has dicho, hay que hacerlo de manera profesional. Es decir, mandarle un PDF a una persona y decirle, bueno, hasta el mes que viene, eso no es entrenamiento No. online, ¿vale? Hay muchas más cosas detrás y eso es lo que vamos a tratar de transmitir desde el libro también. Ah, pues hay ganas, ¿eh? Ahora ya me ha picado el gusanillo, ya lo has conseguido. Está bien, entonces. Bueno, y para ir concluyendo, yo siempre le hago un par de preguntas a los invitados al final. Una de ellas la hemos ido respondiendo a lo largo de toda la entrevista, es acerca de, bueno, ¿qué le recomendarías a una persona que está por licenciarse y va a salir al mercado laboral? Y bueno, yo creo que con todo lo que hemos hablado en estos 45 minutos, yo creo que vamos, tienes información por un tubo y luego tienes el libro aparte también para profundizar, ¿no? Entonces, voy directamente a la segunda pregunta, ¿no? ¿Qué consejo le darías tú a ese profesional que está a punto de salir al mercado laboral que te hubiera gustado que te hubieran dado a ti a esa edad, ¿no? Con 18 años, bueno, alguno habrá que sea entrenador personal con 18 años, pero bueno, 21, 22, está a punto de salir al mercado laboral. ¿Qué consejo te hubiera gustado que te hubieran dado en esa época? Voy a decir dos cosas, porque con Bueno, una creo que perfecto. me voy a quedar. La primera es como un resumen de lo que hemos hablado, que es, vale, o sea, ahora mismo estás saliendo de la carrera
y tú piensas que es como el final de tu formación y es justo lo contrario, es el principio de la verdadera formación que tienes que tener a nivel profesional, ¿vale? Es decir, la carrera no es como que automáticamente termina todo, sino como es empieza todo, ¿vale? Y necesitas entender que seas entrenador o que tengas un título de ser licenciado en ciencias del deporte, en fisioterapia, en nutrición, eso nadie te debe nada, ¿vale? Porque muchas veces terminamos la carrera y es como, no, ahora la sociedad me debe un puesto de trabajo fijo, con un salario fijo, y las personas tienen que reconocerme que yo soy el mejor. Y es, no, o sea, nadie te debe nada, tú acabas de adquirir las habilidades mínimas para comenzar a poder ayudar a personas, pero necesitas entender todas esas habilidades transversales que hemos comentado. Con eso ya se solucionaría el 80% de los problemas que tienen la mayoría de los profesionales. Y el segundo punto es, el único responsable de tu éxito eres tú. Así que en base a eso, actúa en consecuencia. Cuando hay un problema, cuando te encuentres con una situación que no te gusta, cuando yo eso lo he vivido en mi vida, me he encontrado en momentos en los que no estaba satisfecho a nivel laboral y personal con el tipo de vida que estaba teniendo. Lo bueno era que yo era el que me había llevado hasta ahí, ¿no? Mis decisiones, mis actos, mi forma de pensar, mi forma de actuar, pero yo también era el que me podía sacar de ahí. Y eso, esa responsabilidad personal de tanto para lo bueno como para lo malo, el que se debe responsabilizar de todo soy yo, te da, en este caso, una, por valga la redundancia, responsabilidad, pero te da también la libertad de, oye, ya no hay excusas, ya no hay que si suerte, que si es que la vida me ha puesto esto por delante. No, tú eres el que lo controla, así que trabaja para merecerte o para conseguir lo que tú quieres. No, tremendos consejos, ¿eh? Trabajo y responsabilidad y sobre todo esa libertad. Y luego yo por experiencia, cuando alcanzas un poco las pequeñas metas que vas cumpliendo, ya es cuando empieza a salir el pecho para arriba y vas diciendo, esto lo he conseguido por mí mismo, no porque el jefe me ha dado un cliente, no porque el otro tal, al igual que luego no buscas culpables, ¿sabes? Al final el éxito es tuyo, si el fracaso también y de todo se va creciendo y se va aprendiendo. Eso. Así que, bueno, Evaristo, muchísimas gracias por aceptar la invitación y luego también por la facilidad que hemos tenido para concretar un día, porque ha sido dicho y hecho, Ha sido y eso rápido, sí. está genial. Así que yo te agradezco mucho ese interés y tu participación. Y bueno, si te quieres despedir de toda la gente que nos esté viendo y de la comunidad en SCA, te cedo las últimas palabras. Pues nada, simplemente decirles que la verdad que es una suerte que haya canales de este estilo y de que se quiera compartir un conocimiento que no sea puramente técnico, sino que aborde al profesional en todos sus aspectos, que es lo que creo que estáis tratando de hacer desde NSCA. Que el hecho de que este conocimiento se brinde de forma gratuita me parece como todavía más tremendo, ¿no? Porque hace algunos años era imposible acceder a estas formas de pensar, acceder a profesionales que te quisiesen contar cómo se deben de hacer las cosas. Es decir, antes era como todo mucho más, estaba más compartimental, ¿no? Ahora, pues bueno, se van abriendo este tipo de iniciativas y, como yo digo, esto también pone la pelota en su tejado de, oye, con toda la información y con todo lo que hay disponible, pues bueno, es momento de, como hemos dicho, de que uno se responsabilice, de que sepa quiénes son las personas que deben influir en él y de que pues inicie este camino de entrenador personal, de entrenador online, de lo que quiera, en el que seguro que puede ayudar a cientos de personas, pero haciéndolo de la forma correcta. Ah, increíble. Bueno, Evaristo, muchas gracias y seguimos hablando. Un placer, Dani, muchísimas gracias por todo.